Hola, señora, buenos días. Hola, Ivalini, ¿por qué eres tan bella? Es que voy tarde. ¿Qué decía él? La Ivalini, ¿por qué se toma ese sitio tan grande? No será como Buenos días, doctora. Buenos días, ¿estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? bien. Gracias, señora. Vamos a estrenar hoy al vínculo nuevo. Sí, pero mi pocillo. ¿Está nuevo su pocillo, señora? Señorita, perdón, señorita. Ay, Dios mío, eso no lo sabe tratar a uno. Perdón, querida doctora. ¿Quién es por la profesora para primero de La Barbara? doctora Viviana. Yo otra vez, ¿por qué? Yo la voy a evaluar esta semana, no me queda tinto. ¿Nada? No trajo tinto a la profe, ¿sí? La doctora me quitó los audífonos. Pero ¿tú ya está aquí? ¿O en el correo ya? Gracias, porque yo dije, no, tú me traes el correo para darle el correo. No, antes de las descargas. Ok. Sus audífonos no lo dejan de escuchar a uno, mamá, yo no sé por qué será. Acá. Les voy a poner falla que llegue de aquí en adelante. ¿Falla para mí? Buenos días. Estoy corriendo en este porque así normal, porque lo recibí no tiene internet. Hace mucho. Sí, lo chévere. Yo le trabajo ya se fue. Aunque también por si hasta que la verdad que las cosas que le hace tanto. A mí se me engorda, la cola no se me engorda, claro. No, yo la que engorda soy yo, pero si yo la recibo, van a caer eso de 11. También hecho sí. Ya me pregunta, la cola de maicena engorda y digo, obvio. Buenos días. Noche. Más puntual que no voy a traer embarazada. Voy a decir algo, pero no tan profundo, no tan nada. Sino como que son cosas que hace que ayudamos para poder aumentar más el ingreso a los gastos. El presupuesto mismo. Buenos días. Sí, todos eran buenos días. A los que se sienten atrás van a hacer lo chistoso es que queda grabado por lo que digo, porque si se... ¿Ya está grabando? Sí, Hola. que ya había sonado. ¿Qué más, Luna? Mira qué pate. ¿Cómo vamos? ¿Ah? Sí, me toca estar Ay, pero usted sabía así. Ya lo dejamos. Que él sea feliz y nos saluda de feliz. Son todos los que nada se va a hacer la vida de Ahorita el doctor define felicidad. Pero es el propio.
Ah, sí, feliz cumpleaños, que la pasé bien. Pero muchos regalos que nos inviten a almorzar, ¿no? Ay, no, que la oficina ya está decorada con bombas. Claro, es obvio. Por favor, que Dame los palos. El moro es que anotando el nombre. Ay, no. No, yo también. Creo que solo falta ah, no. Sí, no por ahí. Sí. Muy buenos días para todos. Buenos días. Creo que todos me conocen, soy Viviana Cárdenas. Hoy vamos a mirar, a darle como un repaso a la ley de financiamiento, y los temas que vamos a tratar hoy son impuesto al consumo y las ventas, facturación electrónica, buenos días, impuesto de renta para personas naturales y jurídicas, impuesto al patrimonio y normalización de activos y pasivos, y el impuesto unificado en el régimen simple de tributación. Entonces, pues hay más temas en la ley de financiamiento, pero estos son como los que más nos importa o más es interesante pues conocer del tema, ¿cierto? Vamos a hablar del impuesto al consumo. Resulta que este impuesto siempre lo hemos venido pagando en restaurantes, en el celular, pero ahora también, bueno, en algunos establecimientos de comercio van a recaudar el impuesto al consumo, y en otros el IVA, aunque sean de la misma forma los establecimientos de comercio como panaderías, restaurantes, cafeterías, pero algunos con una franquicia, los que tienen franquicia como, bueno, los que son franquicias, por ejemplo, son franquicias, Subway, todos ellos se van a encargar de recaudar el IVA, van a ser responsables del impuesto de IVA. Los otros que no son franquicias van a ser responsables del impuesto al consumo. El impuesto al consumo es el 2% en inmuebles, el 4% en celulares, en telefonía celular, y el 8% para los temas de comidas, expendio de comidas, tanto para comer en el sitio o para llevar o para preparar y llevar. Cuando hablas de 4% de dispositivos celulares, ¿es el plan o como tal? En la telefonía celular, pero es en el servicio de la telefonía. El aparato como tal, no, el aparato no solamente para el IVA. Pero hasta cierto monto. Es que los dispositivos electrónicos, creo que es hasta 1.400.000 pesos. La verdad no he comprado hasta allá, pero creo que sí. Cuando compramos computadores no tienen IVA, No también se tienen IVA. trata de eso, ¿cierto? Pero cuando son celulares, Si supera un monto de equipo de cierto, creo que es 1.400.000 algo, ya son exentos de IVA. son exentos de IVA, excepto digamos que supera ese monto, ya se puede hacer. El impuesto nacional del consumo en los bienes inmuebles es nuevo en esta ley. El objetivo de poner este impuesto, pues, perdón, no les hice una breve iniciación, que es ¿por qué hicieron esta ley? Resulta que la ley, cada 2 años más o menos el gobierno genera lo que es la reforma tributaria, ¿sí? Tuvimos reforma tributaria el año antepasado, y este año, como los decretos son un poco más extensos de aprobarse, entonces se hizo una ley, que es esta que estamos viendo, porque son un poco más cortas para poderlas aprobar y ponerlas en funcionamiento, ¿cierto? Estas leyes o las reformas tributarias, el objetivo de ellas es poder recaudar más recursos para la generación, pues para todo el capital que necesitan para poder generar lo que genera el gobierno, pues. Entonces, les comentaba, el impuesto al consumo es algo nuevo para recaudar más ingresos,
y se van a generar con inmuebles que superen 26.800 VTs. Es importante que tengamos este valor presente porque ahora en adelante vamos a hablar en VTs, ¿cierto? Hacemos la equivalencia y los inmuebles que vendamos superiores a 918.436 pesos son los que van a tener el impuesto al consumo. El objetivo de este impuesto y de esta ley con respecto a los bienes inmuebles es que podamos venderlos al valor real, ¿cierto? La costumbre es que los pagamos, los compramos, los ofrecemos al valor que comercialmente los vendemos, pero resulta que las escrituras y todo el resto se hace por el valor catastral, ¿sí? El objetivo ahora es que no, tanto o sea, el valor catastral está en 80, pero yo lo vendo en 120, tengo que hacer todo el papeleo sobre 120. Pero lo importante pues es que hasta 918.436.000 pues no vamos a tener impuesto al consumo. De ahí para arriba sí va a haber impuesto al consumo. Este impuesto lo va a tener, el responsable es el vendedor, ¿cierto? El vendedor es el que lo paga y es el 2% sobre el total del inmueble. ¿Qué es el UVT? Unidad de valor tributario. Es más o menos, es igual cuando usábamos el UPAC. Porque arriba tienes 34.270 y acá 26.800. Lo que pasa es que estos son las VTs, 26.800 VTs. Entonces tú coges este valor, lo multiplicas por este y te da en pesos. O sea, No es 34.700. son pesos. Ese es el valor del UVT. De una VT. Okay. Sí, de una. Pues como les digo, este impuesto al consumo es nuevo a partir de esta ley. Hay una ley que los predios rurales no cancelan eso. No, hay unas excepciones, pero siempre y cuando sean para cultivos, o sea, depende de lo que lo vayan a utilizar. Pero eso lo estipula el vendedor o el comprador. O directamente el propietario. Para lo que lo vayan a utilizar, ¿quién lo va a utilizar? El comprador, pero el vendedor también, pues se supone que él dice para qué es la venta, ¿no? Sí, porque digamos en caso de que cueste digamos 1.000 millones de pesos y él dice no, yo lo voy a vender para siempre, entonces no tendría que pagar el consumo. Pero digamos si el comprador dice no, yo no quiero para cultivo, sino para hacer una construcción de viviendas, interés social. Ahí ya tendrían que ser responsables del impuesto al consumo. Bueno, los responsables de IVA, a partir de esta ley, regularmente conocemos a las personas como régimen simplificado, régimen común. Los régimen común son los responsables de IVA. El régimen simplificado somos todas las personas naturales que no somos responsables de IVA, ¿cierto? A partir de la ley ya cambia, ahora regularmente nos van a escuchar. No es tan frecuente por ahora mientras nos acostumbramos, pero de ahora en adelante los regímenes simplificados son regímenes no responsables de IVA y los regímenes comunes van a ser regímenes responsables de IVA, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas responsables de IVA? Que en el año anterior o en el curso de este año hayan tenido actividades o ingresos superiores a 3.500 VTs, haciendo la conversión a pesos son 119.945.000, que tengan más de un establecimiento de comercio. Que ese establecimiento de comercio o local, negocio, desarrolle actividades bajo franquicia y que también tenga explotación de intangibles o también haga actividades pues, con otras personas que sean responsables del IVA. Ahí cuando dices que es responsable como el que pertenece a una franquicia, cuando digamos son talleres que venden marcas de repuestos, digamos, de X, digamos acá bueno, Auteco, si yo tengo la franquicia Auteco, soy franquiciado. Dice repuestos Auteco, digámoslo así. Pero me llamo Pepito Pérez Sí. y vendo repuestos de Yamaha, de Auteco. No, soy un comercial normal. Pero si soy Auteco, taller no sé qué, ahí sí soy un franquiciado. Que sean usuarios aduaneros y que hayan celebrado en el año inmediatamente anterior o en el curso
contratos de bienes y prestaciones de servicios grabados por valor individual o superior a 3.500 VT, ya vimos que son más o menos 119 millones de pesos, ¿cierto? Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o lo que llevamos en el curso también superen los 3.500 VTs y que esté registrado en el régimen simple. Al final vamos a ver qué es el régimen simple. Bueno, pasamos a la facturación electrónica. Ese es un tema que ya hemos tratado desde el año pasado varias veces con otros compañeros que ya están aquí, ya deben estar cansados del mismo tema. Pero pues es lo que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante, porque la idea en general es que todo el mundo responsable de IVA que tenga la obligación de facturar esté bajo facturación electrónica. ¿Cuál es el objetivo de la DIAN sobre la facturación electrónica? Que tenga la información de inmediato. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo soy el consumidor, voy al costo y el costo me pide mis datos para poderme hacer la factura. Entonces, le doy mis datos y ellos tienen el sistema de hacer la factura de inmediato, en ese momento o en máximo de 48 horas siguientes, deben enviar la información a la DIAN por intermedio de una, ¿cómo se llaman? Gestiones, las empresas de servicios tecnológicos que están aprobados por la DIAN. Bueno, resulta que hay algunas personas, algunos grupos o empresas que prestan estos servicios tecnológicos que aprobó la DIAN para que ellos sirvan de intermediarios en la información. Tienen que tener ciertos requisitos, cumplir ciertos requisitos. Entonces, al costo, la verdad no sabría cómo decirles cuál tiene, por ejemplo, derecho y propiedad tiene SIGO. Nosotros manejamos el software SIGO, y SIGO, la empresa SIGO también nos presta, están aprobados por la DIAN para que podamos llevar la información allá. Entonces, yo voy, compro, recibo mis datos, el agente de la información tecnológica le envía la información a la DIAN de inmediato y también me la envía a mí, puede enviármela a mi correo electrónico o puede imprimirme la factura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la facturación electrónica? Que la DIAN ya tiene la información casi que en el acto de todo lo que yo compro. Por eso siempre le piden a uno el número de cédula en algunos establecimientos. Por ahora puede uno decir, no, déjenlo así, entonces lo mandan al 22222, pero va a llegar en el momento en que es totalmente obligatorio dar el número de cédula, ¿cierto? El objetivo de la DIAN es que tiene la información a diario, y para los responsables de IVA, pues para nosotros los regímenes, los no responsables de IVA, pues no va a ser tan importante, aunque sí, porque si yo compro, más adelante vamos a ver los montos, si yo compro mucho y supero ciertos montos, voy a ser responsable de presentar declaración de renta. Pero entonces el objetivo de la DIAN es tener toda la información de cada uno de nosotros y de las empresas casi que al instante, con el objetivo de que en el futuro ellos mismos nos puedan hacer las declaraciones y simplemente nos llegue el formulario diligenciado para que lo vayamos a pagar o a presentar. Pero pues la finalidad de la facturación electrónica es esa. Perdón, doctora, devuélvete un segundo. Hay unos documentos generados en máquinas registradoras POS. Son regímenes comunes, están obligados a facturar y nos tienen que dar factura. Pero hasta antes del 29 de febrero era obligatorio que viniera el nombre de la empresa y el NIC, pues en el caso de derecho de propiedad cuando hacemos compras y venimos a legalizar, ¿cierto? Salió ahorita el 29 de febrero que mientras la DIAN no lo formalice y haga bien el tema de la clasificación y las especificaciones, pues podemos seguir recibiendo facturas POS, pero en el futuro, y se supone que antes de que termine este año, tenemos que llegar a que todos vengan con la información en las facturas. Entonces, es importante que cuando vayan a hacer las compras o vayan a sacar alguna fotocopia, y por ejemplo Euroscopias, que son una empresa de régimen común responsable del IVA, pidan siempre las facturas a nombre de derecho y propiedad cuando se trate de cosas que vayan a legalizar en la empresa, porque si no vienen así, pues difícilmente Cristian, que es la persona que nos ayuda con caja menor, va a poder reintegrarles ese dinero. Entonces, por favor, una pregunta. Usted dice que todo tiene que ir con
con el NIT y todo eso. Pero digamos cuando nosotros salimos y hacemos visitas a las estaciones, que muchas veces el restaurante es el de la casa, El casino. Bueno, ¿cómo se ahí legalizaría ahí? tiene que pedir el RUT. La copia Digamos, del no, si no buscar tiene- el restaurante. O sea, Sí, no, pero no se supone que hay caja menor y que no necesita, todas las empresas tienen caja menor y Sí. que hay cosas que no necesitan que tengan no. ni Todos los gastos que la empresa quiera poner para deducir, que sean descontables del impuesto sobre las ventas, costos y deducciones de impuesto de venta y complementarios tienen que cumplir los requisitos, si no, no lo podemos recibir. Si lo recibimos y viene un funcionario de la DIAN y dice este documento no sirve, nos hace cambiar toda una declaración y genera impuestos y genera sanciones y genera multas. Por eso es que somos tan exigentes en que todo cumpla. O sea, a veces es preferible decir no vaya a la estación, no No, vaya, no, mira, no, ¿dónde no, vamos a no, seguir? no, compra McDonald's. ¿Cómo? Compra McDonald's. Y entonces, o sea, esa caja menor que llaman, esa caja menor, ¿para qué es esa caja menor? Es para cubrir todos los gastos menores de 60.000 pesos. Pero no significa que una caja menor es para cubrir los gastos que no podemos legalizar, no, nunca. Sea un peso, sea 1 millón, sea 500 millones, hay que tener el soporte legal que exige la DIAN. ¿Sí? En Colombia nosotros trabajamos en ese pro de la DIAN y todo lo que la DIAN nos diga hay que cumplir, porque si no genera sanciones. Entonces, ellos dicen, el régimen simplificado tiene que tener copia de RUT. Yo tengo una carpeta, cada año se saca esa carpeta y todos los años, desde el 1 de enero en adelante, es que yo siempre compro ese almacén, sí, pero todos los años necesito un nuevo RUT de ese almacén. Si él mismo saca la copia del anterior y me vuelve a dar, pero mi obligación es exigir el RUT todos los años, porque todos los años debo tener una carpeta de cada año de los RUT. Resulta que para este año han cambiado el tema de responsables de IVA, no responsables de IVA. Aún no tiene la opción el portal de la DIAN para cambiar ese régimen. Sigue saliendo régimen común, régimen simplificado. Pero en el momento en que ya esté el cambio, tenemos que exigir esos RUTs. Entonces, por eso siempre van al restaurante, si tiene RUT, señor, sí, está ahí pegado, tómenle foto. Entonces, hay que tomarle una foto legible, porque le tomamos la foto, vienen y me traen aquí algo borroso, no sirve, no se los puedo recibir. ¿Vale? Perdón, otra pregunta. Sí. Cuando, por ejemplo, es en cuestión de los transportes, por decir así, que sea en cuestión de transportes. Por ejemplo, los transportes que le damos a los dependientes, a ustedes, cuando Sí, salen a Venecia y todo, sí. se hace a nombre de ustedes, de cada uno de ustedes, porque son los transportes. Los tiquetes intermunicipales, eso sí deben ir a nombre de las personas, ¿sí? Aquí siempre les decimos, cuando supere 10.000 pesos, tienen que exigir el tiquete de la transportadora. Si es menos, con el documento de caja, el nombre y el número de la cédula de la persona, lo podemos legalizar, porque tiene un manejo contable que es viable y que ya no lo aprobó el revisor fiscal, porque así se maneja. Pero en cuestión de transportes, ¿por qué intermunicipales o tiquetes aéreos se tiene que hacer a nombre de la persona? Porque es que ahí van los seguros y todas las cuestiones de que si sucede algo, pues la aerolínea o la transportadora les tiene que responder a la persona, no le va a responder a la empresa, sino a la persona, ¿cierto? Entonces es por eso que sí, eso sí deben venir a nombre de las personas. Es lo mismo que ya acabamos de hablar de la facturación electrónica. Vamos a avanzar en esto. Se supone que el porcentaje que tiene esperado la DIAN de minimizar esas ventas que no tienen facturación y que no les puede llegar a la información a ellos, y que la contabilidad en el futuro tiene proyectado que para el 2020 el 30% de mi contabilidad o de la contabilidad de derecho y propiedad, el 30% de esos gastos y deducciones no sean con facturación electrónica, sean esos, por ejemplo, transportes que nosotros usamos, que el restaurante, que las compras que hacemos a régimen simplificado, que no están obligados a facturar hasta hoy, ¿cierto? Para el 2021 que esas compras sean el 20% de esos gastos, y para el 2022 el 10%.
Quiere decir que para unos 5 o 6 años se supone que ya toda la información la tiene que llegar a la DIAN. Prácticamente ellos nos van a hacer las declaraciones. Pues ese es el objetivo, ¿no? Digamos hasta cierto punto, porque digamos, en un ejemplo propio que yo tengo es cuando nosotros vamos a hacer compra de elementos agrícolas, nosotros vamos a hacer una sola compra, pero pedimos 3 facturas diferentes, a 3 números de cédula diferentes, por lo mismo, para que nosotros, digamos, si superamos el monto, porque si lo hacemos en una sola factura, lo superaremos, tendríamos que declarar renta. Sí. Pero entonces ahora lo estamos haciendo como para evitarnos ese tema. Hacemos, digamos, son 15 millones, 5 millones por una cosa, 5 millones por la otra, 5 millones Sí, por la otra. pero también hay que tener en cuenta que los montos cada año van bajando, van bajando, van bajando, van bajando. Ah, ok. Entonces, es posible que ustedes, a pesar de que hagan eso, va a llegar el momento en que así compre 2 millones ya superan un tope, entonces voy a tener que declarar. ¿Listo? Bueno, entramos en el tema de declaraciones de renta de personas naturales y jurídicas. Para las personas naturales, quienes no están obligados a presentar declaración de renta para el año 2019, las personas que tengan menos de 149.202.000 entre sus propiedades, casa, carro, que tengan depósitos bancarios, ¿sí? Que no, todo lo que conforma el patrimonio de una persona que no supere 149.202.000. Quiere decir que si yo tengo un patrimonio de 150 millones de pesos, pues tengo que presentar. El que uno presente declaración de renta no significa que uno tenga que pagar, ¿cierto? Porque yo puedo tener un apartamento que vale 150 millones de pesos, pero tengo el salario de 1 millón de pesos mensuales y mis ingresos no superan 30 millones de pesos al año. Pues no cumplo el tope de ingreso para pagar impuestos. Les declaro, pero pues el impuesto es cero. Señor. Esa declaración, ese valor de 150 millones, ¿es el catastral? O sea, que aparece. Ellos tienen la información que está en el impuesto, sí. A pesar de que comercialmente uno lo evalúa por un poco más, es el catastral. De la información que ellos tienen en medios magnéticos. ¿Cómo pagan? Que hayamos realizado o tengamos movimientos bancarios o consignaciones, inversiones durante el año 2018 en nuestras cuentas, ya sea una o varias cuentas que manejemos, un valor superior a 46.418.000. Resulta que me hicieron un préstamo para comprar mi casa vale 90 millones de pesos, pero me hicieron un préstamo y me ingresaron 50 millones de pesos en mi cuenta mientras se la desembolsaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A pesar de que mi apartamento no cumple ese requisito, pero sí me ingresaron 50 millones de pesos en la cuenta, tengo que declarar. Que mis ingresos brutos sean que sean inferiores, si son superiores a 46.418.000, si ven que cada vez es más bajito, si de pronto han visto en otros años era un poquito más alto, pero ahora está bajando. En otros años, lo único que era bajito eran los ingresos, el resto todo era el mismo valor del patrimonio. Ahora, el único valor alto es el patrimonio y los gastos son todo lo que movemos en otras cosas, en bancos, nuestros ingresos, todas las compras de tarjetas de crédito que hagamos, si superan 46.418.000, tenemos que declarar. Compras. Esto es lo que yo les digo con la facturación electrónica. Por eso ellos, cuando nos piden el número de cédula, toda la información directamente le va llegando a la DIAN y ellos allá van viendo cuánto estamos comprando, señor. En dado caso, digamos que el inmueble esté a nombre de 2 personas, se toma el 50%. Sí, depende de cómo esté la escritura. Doctora, una pregunta. En esto de compras, digamos, eso de los puntos es para lo mismo. También sirve para lo mismo, ellos captan ahí información que lo tienen que trasladar a la DIAN. Una pregunta, si por ejemplo uno tiene que se te diga de 50 millones, ¿tiene que hacer eso? Sí, 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 tienes que estar, ¿no? Venga, yo no sé, son. Perdón, Viviana, Señor. ¿por qué motivo tiene que uno hacer ese o cómo lo hace? ¿Eso se hace después del año, suponiendo, no? ¿Al lapso del año o cómo se hace? Todo esto son saldos a 31 de diciembre del 2018, pero bueno, sí,
es durante todo el año 2018. Esto es, este iría acá, sí. Digamos que le ingresó usted tenía un CDT de 6 meses en el 2018 de 50 millones. Antes de terminar el año lo retiró, pero resulta que el banco le va a reportar todo ese movimiento a la DIAN. Quiere decir que en algún momento del 2018 usted tenía 50 millones de pesos en un CDT, en movimiento bancario. Para retirar ese CDT regularmente, ¿qué hacen? Lo sacan del CDT y lo meten a la cuenta bancaria. O le entregan un cheque de gerencia, ¿cierto? Pero todos esos son movimientos en bancos que ellos van a reportar esa información. Y ya ahí hay que pagar. Cuando No, hay que pagar. Cuando se pasa del CDT a la cuenta personal, es como doble ingreso. No, porque está en nombre de la misma persona. Es un El CDT, cuando uno tiene el CDT, lo tiene ahí, formaría parte de su patrimonio. Cuando lo sacan y lo ingresan a la cuenta, ya forma parte del movimiento bancario. Pero habría doble. No. Doctora, una pregunta. Cuando tú dices que compras con tarjetas de crédito, digamos, no sé, hice una compra de 300.000 y al otro mes hice una compra de 1.300.000, o sea, sumar todo lo que se Sí, compra. todo lo que sube durante el 2018. ¿Sí? Sí. No es que en una sola compra hayas hecho los 46 millones. No. No, eso tampoco. Perdón, no. hay un libro, ese no es el cupo. Perdón, el valor es de 46 millones, bueno, 418.000, pero hasta al año pasado. Este año aumenta un poquito para el próximo año, sí. disminuye. Aumenta, pero no aumenta tanto, porque todo aumenta. Y esto aumenta un poquito, pero no sé cómo explicarte. Cuando uno ve la conversión, no es que aumente, sino que al contrario, va disminuyendo. Porque le quitan los intereses de... Porque todo aumenta. Año a año. De cuarentena va a disminuir. Va a subir un poquito. ¿Sí? Todos los años sube un poquito. Pero como todo aumenta, va de todos modos. Por ejemplo, en alguna oportunidad eran mis ingresos, si yo ganaba más de 5 millones de pesos al mes, no superaba estos ingresos. Pero ya por ejemplo, si usted gana más o menos 3.800.000 mensuales, muy posiblemente el año entrante le va a tocar declarar la renta. Aunque no sean muchos los ingresos, estos topes aumentan un poquito, pero no aumentan en la misma proporción que aumenta lo demás. Entonces por eso digo, aumenta, pero va bajando los topes. El impuesto de declaración de renta frente a todos estos ítems que da, ¿cuál es el valor? O sea, digamos, compré 50 millones de pesos con tarjetas de crédito. ¿Cuánto, digamos, sería el aproximado si tuviese que pagar el impuesto de declaración de renta versus, digamos, el movimiento bancario? Los impuestos, la declaración de renta, hay unos topes que nos exige la declaración, pero como les dije al principio, el que tengamos que declarar no significa que tengamos que pagar impuestos. ¿Cuándo tenemos que pagar impuestos? Cuando nuestros ingresos menos nuestros gastos dan una utilidad superior a más o menos 20 millones de pesos. A partir de 20 millones de pesos hay otra tablita que vamos a ver más adelante. Ahí ya vamos a ver cuánto tenemos que pagar de impuesto sobre nuestra utilidad. El que tengamos esto, el que tengamos esto, el que hagamos esto y esto no significa que tengamos utilidad. Mientras que estos ingresos sí, menos los gastos, ahí sí ya podemos ver cuál es la utilidad. Claro, porque si usted tiene una tarjeta de crédito, eso es un básico. Sí. Entonces el patrimonio tendrá que disminuir. Listo. Sí, claro. Listo. Hablamos de las cesantías. Resulta que a partir del año 2017 hacia adelante, las cesantías forman parte de los ingresos constitutivos de renta. De las cesantías que teníamos hasta 31 de diciembre del 2016 hacia atrás no son ingresos constitutivos de renta. Todos tenemos que declarar estos ingresos. Cuando hacemos el retiro de las cesantías del 2016 hacia atrás, no vamos a generar, el formulario tiene unos espacios donde nos dice dónde ponemos los anteriores al 2016 y dónde estamos declarando los del 2017, 2018.
A partir del 2017 en adelante tenemos que declararlos todos los años como un ingreso. Las pensiones voluntarias. Resulta que nosotros hacemos, bueno, las personas que hacen pensiones voluntarias tienen esa costumbre para bajar, cuando tienen muchos ingresos, para bajar también la utilidad y no generar impuesto o generar un bajo impuesto. Entonces hay personas que hacen estos aportes voluntarios a las entidades, algunas entidades que ellos, de fondos de pensiones. Pero resulta que si el objetivo es para pensionarse, si la retiran antes de cumplir el objetivo, ellas sí tienen una sanción, pues no es una sanción, es una retención que les hacen del 35%. Entonces es como un castigo que les aplican por sacar estas pensiones voluntarias antes de que se cumpla el objetivo. Pregunta. Señora. Pero entonces, cuando por ejemplo la misma empresa suponiendo de Colpensiones, ¿no? Lleva un límite que es, entonces, ¿por qué motivo llaman a la persona a conciliar? No, pero eso es ya cuando ya tienen la edad, cuando ya han cumplido No, las así le semanas. falté por decir. Pero es que esas no son 4 pensiones voluntarias, Son pensiones. esas son pensiones obligatorias y ya las personas, ya ese es otro tema diferente a las pensiones voluntarias. Voluntarias es, yo hago un ahorro mensual de 500.000 pesos y voy y los consigno a protección, a cualquier otro fondo, son solamente los fondos privados. Colpensiones no es un fondo privado y eso ya es de tema de pensiones obligatorias. Ya, gracias. Bueno, hasta el año pasado había cambiado con la anterior reforma tributaria las cédulas por las que teníamos que declarar las personas naturales. Ahora para este año las han agrupado en 3, en rentas de trabajo, rentas de capital y no laborales. Rentas de trabajo son los empleados, rentas de capital son las personas que viven de sus arrendamientos cuando tienen inmuebles o de prestar dinero, bueno, en fin, de los intereses de los CDTs. Y las no laborales son personas que también obtienen sus ingresos de forma... son personas que de pronto son prácticamente parecidas a las de renta de capital, pero resulta que no tienen un contrato con una persona, prestan estos servicios esporádicamente, pero sus ingresos son tan importantes que les dan para declarar renta. Las profesiones liberales. Las profesiones liberales, sí, sí. La renta de pensiones que aplica lo mismo, si la pensión de una persona supera los 41.418.000, debe declarar, aunque es un ingreso exento, pero tiene que declarar. Y los dividendos y participaciones, en estas, esta declara y en la mayoría no tienen que pagar ningún impuesto. Aquí puede que hayan impuestos por pagar, pero tenemos del ingreso tenemos un 25% que es exento. Si tenemos personas a cargo tenemos otro 10% que podemos descontar, descontamos todos los aportes que hagamos, descontamos todas las inversiones que se hacen en educación de los hijos hasta los 7 años, o los intereses de los hipotecarios para vivienda también los podemos descontar. Pero en dividendos y participaciones no hay costos ni gastos, no se admiten costos ni deducciones. Es decir, que por esta cédula, si yo soy socio de una empresa y mis dividendos son 10 millones de pesos, pues 10 millones de pesos serán lo que sumen para la liquidación del impuesto. Señor. En caso de que uno diga adquirir una herencia, La herencia se maneja como ganancia ocasional. pero tendría que declarar en cada Sí. presupuesto. Sí, señor. Entonces aquí está la tablita de la que hablábamos, de los ingresos. Si son ingresos de 0 a 1090 VTs, el impuesto será 0. Tú puedes hacer la conversión de cuánto es 1090 por 34,270. 34,270 por 1090. Por
1090, sí, señor. De 7.354.000. Es decir, que si nuestra utilidad está hasta 37 millones de pesos, no pagamos impuesto. Si ya supera nuestra utilidad, supera los 37 millones, ¿qué? 354, o sea, mi utilidad es 37 millones 355, ya tengo un 19%, será el 19% de la tarifa para el pago del impuesto. ¿Cuánto sería? El 19% de los 35, Sí. digamos los 35. Sí, de lo que tienes ahí más o menos. 19%. 7.097.000. Es lo que tendríamos que pagar de impuesto si nuestros ingresos superan 37 millones 500 mil. No. Gané 100 pesos menos. Se lo interpreto. Sí. Gracias. Tenemos Como les digo, las tarifas es solamente sobre la utilidad, ¿cierto? El ingreso menos los costos y deducciones. Por eso es que muchas personas cuando tienen altos ingresos hacen esos aportes de pensión voluntaria, porque pues al final van a verse beneficiados cuando sean pensionados, van a tener una buena pensión y evitamos pues pagar esos 7 millones de pesos mensuales para el gobierno. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 62? Los hombres, las mujeres se quedan 57. Y esta es la tabla para las cédulas de rendimientos de dividendos y participaciones, ¿sí? Entonces, hasta 300 VTs no pago nada, pero si supera las 300 VTs es el 15% de lo que me den en dividendos y participaciones. Si soy socia de una empresa que genera utilidades y esas utilidades las reparto entre los socios y yo soy una socia y me dan más de 300, tengo que pagar el 15%. O sea, esa cédula es individual. Las personas jurídicas. Para las personas jurídicas, pues grandes cambios así que se vean no hay en la ley, pero para este año podemos hacer descontable el 100% de los impuestos que hayamos pagados por impuestos, tasas y contribuciones. El 50% del 4 por mil lo puedes contar las empresas o las personas jurídicas. Son impuestos deducibles. Y el 50% del impuesto de industria y comercio que efectivamente se haya pagado en el 2018. El impuesto de ICA se paga bimensual, en enero hay un pago que corresponde al año anterior, ese no incluiría en la declaración de renta del año 2018. Ya he escuchado los ítems que cuando digamos es una empresa que genera empleo para personas analfabetas, ellos tienen un descuento en cuanto a impuestos. Esos son descuentos tributarios, pero sí, los hay desde que los certifiquen y todo, son como, pero no es nuevo. No es nuevo. No es nuevo. La tarifa general a partir del 2019 será del 33%. ¿Por qué les hablo de esto? Resulta que hasta el año pasado era el 25% de la utilidad, el 25% era lo que se pagaba de impuesto. Algunas empresas se acogieron al decreto del CRE, entonces ya dejaron de aportar a seguridad social, a SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y empezaron a pagar el 25%. A partir de este año ya sube la tarifa de nuevo al 33%. El 33% era lo regular que se hacía en años anteriores. Vuelve al 33% normal para el año 2019, para el 20 baja al 32%, para el 21 baja al 31% y para el 22 baja al 30%. Otro cambio que hay a partir de la ley de financiamiento va a empezar a desaparecer el tema de la renta presuntiva. La renta presuntiva se aplicaba, era para ver, la renta presuntiva es el 3% sobre el patrimonio bruto. Y se miraba los ingresos, la utilidad. Entonces, lo que era más alto entre el patrimonio líquido y la utilidad era lo que se tomaba como base para el impuesto. Entonces, tiende a desaparecer la renta presuntiva, de tal manera que para
el 2019 y 20, para el 2019 y el 20 es el 1.5 y para el año gravable 2021 y en adelante será 0, no va a haber renta presuntiva. Otra cosa que trae la ley de financiamiento es la normalización de activos y pasivos. Bueno, pues, el impuesto al patrimonio, normalización de activos y pasivos. Lo primero que vamos a ver es el impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio lo deben pagar las personas que tienen un patrimonio bruto de 5.000 millones de pesos. La tarifa es el 1%. Entonces, que a 1 de enero del 2019 tenga un patrimonio de 5.000 millones de pesos. O sea, adicional tiene que pagar Sí, con- aparte de todos los impuestos que tenga, si tiene un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, debe pagar el 1%. Ay, no. No. Espérate, porque eso está- Ya. El impuesto de la normalización tributaria, esto es para las personas que están pues no acostumbradas, sino que les gusta omitir activos o poner deudas que no existen en sus declaraciones. Yo estuve en una charla y pues decía el conferencista que para alguna empresa que se acoja a este o que haga este impuesto de normalización, pues sería una vergüenza porque primero pues están ocultando cosas o poniendo mentiras en sus declaraciones y pues el contador tampoco deja mucho que pensar de una normalización de estas. ¿Cuál es el objetivo? Pues ese, que los activos que no hayan declarado los incluyan en sus declaraciones o quiten los pasivos que han puesto de mentiras, ¿no? La base para liquidar este impuesto es el valor de los activos que hayan dejado de declarar en el siguiente. Es el valor, la base es el valor de costo fiscal de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes y es el 13% sobre esos valores. Las personas que quieran acogerse a esta normalización tienen plazo hasta el 25 de septiembre de este año para hacerlo. Esa declaración la hacen bajo grado de juramento. Sí. Una pregunta, ¿dónde tú dices que el valor de los pasivos o el valor de los activos? Digamos, si solo es uno, se toma solo el 13% de los activos o de los pasivos. Sí, de lo que dejaste de declarar. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar del impuesto unificado y del régimen simple de tributación, señor. Digamos, hablemoslo a ejemplo muy jovial. Cuando uno está comprando una plaza de mercado, como tal, digamos en el municipio está la plaza de mercado, ellos, o sea, nunca le dan una factura, ellos también están obligados a pegar a este régimen, digamos, comprar una libra de papa. Ellos saben. Y no, pues, o sea, la plaza, una plaza de mercado nunca me han dado. No, ellos son comerciantes informales, ¿sí? Que no superan los topes para pertenecer al régimen común, entonces son regímenes simplificados. Ahora, por ejemplo, en Corabastos, que a veces no Pero ustedes exigen. no lo exigimos. Es que ese es el tema. ¿Sí? Porque si yo le exijo, pues no el comerciante tiene sus formas de poder vender con o sin factura. Esa es la costumbre. Pero digamos ahí el inconveniente para que sería para el vendedor o para el comprador. Si tú necesitas deducir esas compras porque tú tienes un restaurante y eso forma parte de los costos y gastos que generan tu ingreso, tienes que exigir la factura porque si no tienes la factura no puedes hacer esas deducciones. Digámoslo así, el agricultor versus al comerciante de Corabastos. A ninguno de los dos le sirve que a él le indiquen cuánto fue que compró y cuánto vendió. Es depende de cómo manejen sus contabilidades. Pero Porque
sí llegaría al punto en que tenga que ser obligatorio también. Va a llegar a ese punto. O sea, el objetivo de toda la facturación electrónica y el objetivo que tiene el gobierno es eso, de que todo el mundo, empleado, cualquier persona, independiente, como decíamos en la capacitación anterior, que en un principio en Colombia todo el mundo tenía que declarar, todo el mundo, así no cumpliera los topes, todo el mundo. El objetivo final es ese, que todo el mundo tenga que declarar. Este régimen simple se lo creó la DIAN este año y va a reemplazar el impuesto de monotributo que hubo para el año pasado, sí. Este monotributo y el objetivo es esas personas informales meterlas en la formalidad, ¿cierto? Pero pues el conferencista donde yo estuve en la capacitación decía que este monotributo fue todo un total fracaso porque solamente se presentaron como 56 personas para pertenecer a este régimen. Vamos a ver con este simple cuántas personas se presentarán ante la DIAN. A pesar de que quienes quieran pertenecer a este régimen lo pueden hacer voluntariamente, sin embargo, también van a ser registrados por oficio, la DIAN nos va a registrar por oficio. ¿Qué requisitos deben cumplir? Entonces, No, anterior. No, había otro. Que sus ingresos no superen 80 VTs. Que el año anterior, lo que lleven de este año, no superen 80 VTs. Son personas naturales que pueden tener hasta 3 empleados a su cargo. El objetivo de este impuesto simple es que solamente tengan que presentar un impuesto al año, sin embargo tienen que hacer anticipos bimensuales según lo que hayan generado en su actividad bimensual, tienen que hacer unos anticipos. También pueden descontarse todo lo que paguen en pensiones obligatorias, lo pueden hacer, y va a agrupar el impuesto de renta, el impuesto de IVA y el impuesto de ICA. Eso es el objetivo pues, de este régimen. Entonces, es un modelo de tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipado mensual. Integra el impuesto de renta, el impuesto de consumo para las entidades, para los establecimientos de comercio de expendio de comidas y bebidas, el impuesto de industria y comercio y el bomberil, el impuesto bomberil. ¿Sí saben qué es el impuesto bomberil? Es un impuesto que pagan solamente sobre impuestos prediales y de vehículo para ayudar a los bomberos. Va dirigido para los bomberos. Tiene plazo para acogerse a este régimen hasta 31 de julio de este año. ¿Y cuál es una de las ventajas? Que cada año pueden cambiarse al régimen simple y al régimen tributario común. El régimen simple lo pueden hacer. Unos datos generales. Entonces, el salario mínimo del 2019 está en 821.116. El subsidio de transporte, 97.032. El valor de la VT, ya lo vimos, 34.270. La sanción mínima ante la DIAN, 343.000 pesos. La sanción mínima ante la Secretaría de Hacienda Distrital, 221.000 pesos. El IPC, con el que terminamos el año pasado, de 3.18%. La base de aportes a seguridad social es el 40% de los ingresos totales, ¿cierto? Yo soy empleada, pero también tengo un carro que lo tengo afiliado a una empresa y mensualmente gano por ahí 2.500 por el alquiler de este carro. Esos ingresos y mi salario debo sumarlos y debo estar aportando como mínimo sobre el 40% de esos ingresos para que la UGPP no me llame en el futuro para que me diga: usted tuvo estos ingresos, no ha aportado, aporte y pague sanciones. O sea, ahí en eso entraría Cabify, Uber, Sí, todo.
¿Qué es lo que pasa? Por lo mismo que les estaba diciendo, la facturación electrónica y muchas otras cosas que nosotros usamos electrónicamente, están enviando la información a la DIAN y resulta que la DIAN, Secretaría de Hacienda, la UGPP, todos comparten las mismas bases de datos, los bancos también les dan la información. Lo que llamamos medios magnéticos distritales y medios magnéticos de la DIAN es eso. Es la empresa, por ejemplo, está obligada a presentar medios magnéticos ante la Secretaría de Hacienda y ante la DIAN. Ahorita en marzo se nos vencen los distritales, que es coger todos nuestros datos y ellos con nuestro número de cédula, nuestro nombre, que nos pagaron por salario, que nos pagaron por medios, que nos pagaron por auxilio de alimentación, que nos pagaron, y todo eso va para allá, ¿cierto? Y ellos agrupan toda esa información, de todos, la agrupan y van mirando. O sea que en un par de años cuando pagamos taxi la Secretaría de Factura. Muy posiblemente. Tenemos que hacer. Pues esa era como la información general de la ley que les quería compartir. Si tienen alguna otra inquietud, con mucho gusto. No hay cero. En el espacio de las observaciones, de pronto, lo que sucede es que esta misma capacitación la vamos a dictar para los usuarios. Entonces, como las sugerencias para esa capacitación de usuarios que vemos que podríamos aportar de lo que vimos hoy, como mejorar, bueno, el chocolate no, eso no, académico. Entonces, de pronto mejorar o ampliarlas en algún aspecto específico, o si no está pendiente algún tema, entonces se debe quitar o se debe ampliar. Eso es lo que me refiero. Ahorita hay otro de cumpleaños. ¿Sí? ¿En dónde? No, vieron, no le mandaron una tornada de este. 18, pero ya mami. Estoy comiendo 22. Ella Soy de no tengo Los menos Ángeles. No tengo menos Andrés. Está cumpliendo 24, 25 años. 23 añitos. Ay, mira. De 18 Ya le a 22 se va. Sí. Ya me salió bastante bien. 22. ¿Cuántos años en realidad? 24, 25, 23. ¿Cuántos años está cumpliendo? 24. 23. No, dile no está bien. ¿Cuántos años está Soy un cumpliendo? pochito. ¿Cuántos años está cumpliendo él? El cuarto siglo. No, todavía está muy Ahí está, el cuarto siglo.